Él es fiel. Siempre ha sido fiel el Señor. Estábamos en la prédica pasada hablando allí en Lucas 21. Digamos en el versículo 8 del capítulo 21, Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Mirad que no seáis engañados, mas no vayáis en pos de ellos. Vemos a Pablo hablando a Timoteo, estuvimos hablando de esto, ¿no? Vamos a ir ahora a segunda de Timoteo. En primera de Timoteo le habla de los que apostatarán de la fe. En segunda de Timoteo, en el capítulo 2, dice el apóstol Pablo: ¿estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enroda en los negocios de la vida con la finalidad de agradar a aquel que lo ha tomado por soldado. Y también el que lucha como un atleta no es coronado, sino lo hace de verdad. El labrador, para participar de los frutos, debe primero trabajar. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Pablo le dice a Timoteo que se esfuerce, ¿verdad?, en la gracia. Ahí mismo en ese capítulo 4 estuvimos hablando de la apostasía, en el primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4. Estuvimos hablando de la apostasía. Primera de Timoteo 4, del versículo 6. Si esto enseña a los hermanos, será un buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha los cuentos profanos y de viejas. Ejercítate para la devoción a Dios, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la devoción a Dios para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Sí, Pablo viene hablando esto después que habla, que el Espíritu habla claramente de que vendrían tiempos donde muchos negarían la fe, negarían esa palabra, ¿verdad? Pablo ahí en ese mismo capítulo 4 le dice a Timoteo: ocúpate en estas cosas, en el versículo 15, permanece en ellas para que tu aprovechamiento lo vean todos. ¿Sí? Pablo le está hablando a Timoteo que tiene que permanecer, estar afirmado a esas cosas, afirmado. Porque así, en medio de los tiempos dificultosos como este, situaciones difíciles como estas, lo que nos hace a nosotros estar firmes es la doctrina, la enseñanza. Es lo que nos hace a nosotros mantenernos seguros de que el que está orando en medio de nosotros es el Señor. ¿Se ve? Porque si no, claudicaríamos en medio de las situaciones y seríamos llevados. Judas habla en su epístola, que tiene un solo capítulo, ante Apocalipsis. Tenemos a Judas. Dios es bueno, maravilloso el Señor. Mira lo que dice Judas. Judas dice en el versículo 3: amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas escribe exhortando a que contendamos, a que defendamos esa fe, esa enseñanza, esa doctrina.
Pero mira lo que dice Judas para que nosotros veamos lo que Jesús quiso enseñarnos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Así como cuando la mujer está allí y está en estado, tiene un bebé en su vientre, el bebé está allí pero nadie lo ve. Pero está allí el bebé en el lugar, pero nadie lo ve, ahí está. Así Judas estaba diciendo que había gente en la iglesia, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas quiere dejarnos claro que las personas se están levantando allí mismo en la iglesia. Por esto Pedro dice, mira, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Es necesario. ¿Por qué? Porque donde nosotros nos vamos a firmar es en su casa, en su templo. Donde nosotros vamos a salir firmes en la enseñanza, en la doctrina, es en su templo, en su casa. Allí es donde nosotros vamos a salir como obreros de verdad, genuinos, no como personas que estamos según en la iglesia, pero tenemos una doctrina totalmente contraria a lo que Dios enseña. Porque ¿qué nos hace a nosotros cristianos? Los atributos de Cristo. Es lo que nos hace a nosotros cristianos. No lo que enseñan en las películas de Semana Santa, no lo que nosotros hemos entendido, sino lo que la palabra dice. Lo que la palabra dice de Él. Porque muchos se encierran y por eso es que engañan a muchos. Pablo dice a los romanos, para que veamos por qué engañan a muchos. Mira lo que dice Pablo a los romanos en Romanos 16. Pablo exhorta a los romanos después de alabar a los que trabajan. Pablo dice en el 16, saludados los unos a los otros con ósculo santo, con un beso santo. Ósculo, un beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes habéis aprendido y que os apartéis de ellas, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Se ve? Con suaves palabras y lisonjas. ¿Cuántas personas no han ido hablándole bonito a alguien, presentándoles un negocio bonito y después los han estafado? ¿Cuántos hombres no han ido a mujeres y le han prometido castillos y bromas y las han estafado? Las han dejado con los muchachos, le han hecho de todo. ¿Por qué? Porque en la apariencia no es donde está el carácter de la persona. El carácter de la persona yace en el corazón, eso lo dijo Jesús, que del corazón emana la vida, dice Salomón, y Jesús dice que del corazón sale lo del hombre, si es bueno o es malo, o sea, del corazón. O sea, si del corazón sale un fruto bueno es porque el hombre es bueno. Si del corazón sale un fruto malo es porque el hombre es malo. ¿Se ve? Hablando Jesús. Entonces mira esto. Dice acá que con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Con suaves palabras. ¿Sí? Muchos han disfrazado al Señor de esto, de suaves palabras. A Jesús con suaves palabras. Sabemos que Jesús es bueno, sí. Es amor, sí. Como Él no hay nadie, sí. Pero Él no vino a andar sobando a nadie, porque si no, no lo hubiesen matado. Él no vino a estarle hablando a las personas suavecitos sin declararle su pecado, porque si no, no lo hubiesen matado. Si lo matan y la gente eufórica pide que lo crucifiquen, es porque algo Él les había dicho que les había ofendido, ¿cierto? Eso lo sabemos nosotros porque le hizo nada, sabemos que no lo hizo nada. Algo les dijo que les ofendió. Algo les ofendió. Y sabemos que sí, porque la Escritura nos dice que Él conocía sus pensamientos. Y antes que le respondieran, le preguntaran, Él les decía.
sea, que atacaba directamente al corazón, como hace el Espíritu Santo en la iglesia. Va directamente al corazón y a los pensamientos y los confronta, los desnuda. Por eso es que muchas veces algunos se molestan, porque es directo, son clavos hincados, aguijones, dice Salomón. Nosotros tenemos que aprender a identificar esto, porque los falsos profetas, uno de los rasgos más evidentes y que la Biblia nos menciona con más regularidad es precisamente este. Nosotros a veces somos tan ignorantes de cosas que ellos denunciaban con tanta frecuencia porque no leemos la palabra con detenimiento y no la estudiamos. Leer es una cosa y estudiar es otra, ¿cierto? Son cosas muy distintas. Yo puedo leer y puedo estudiar. Estudiar es una cosa y profundizar es otra cosa, ¿cierto? Son cosas muy distintas. Profundizar es una cosa y profundizar exhaustivamente es otra cosa. ¿Se ve? Sí. Son cosas distintas que nosotros los creyentes podemos hacer. Cuando yo leo las epístolas de Pablo, yo me doy cuenta que en Primera de Timoteo, Pablo advierte y dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Eso lo leímos en la prédica pasada. En el versículo 2 él dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Y allí comienza Pablo. Pero Pablo no se para allí. Pablo dice en el capítulo 6, dice Pablo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, eso está en el versículo 3 del capítulo 6. Y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ahí vemos que Pablo continúa denunciando a estos personajes. En 2 de Timoteo vemos que Pablo comienza en el capítulo 3 y dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá a hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitas. ¿Se ve? Pablo sigue hablando de esto. Que tendrán ¿qué? Apariencia de ser piadosos. ¿Cuál es la apariencia? Lo que se muestra exteriormente, ¿cierto? Y esto los vemos. Estos rasgos están en personas que no son capaces de corregir a una oveja porque le va a dejar de diezmar. No son capaces de decir a alguien algo porque se les va a ir de la iglesia. A ellos les interesa más llenar la iglesia que hacer discípulos como Jesús nos mandó. Porque hacer discípulos es enseñarles que guarden las cosas que Jesús mandó. Eso es hacer discípulos. No estar alardeando a las personas y decir: Dios te va a bendecir, Dios te va a proveer, Dios te va... No, ciertamente lo sabemos. Y ciertamente a veces consolamos a los hermanos, damos palabras de bendición. Sí lo hacemos. El apóstol Pablo habla y dice a Tito, mira lo que dice Pablo a Tito. En el versículo 10 del capítulo 1 dice Pablo: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Se ve? Vemos allí hablando Pablo a Tito también
de los falsos profetas, ¿cierto? Falsos maestros. Si nosotros nos vamos ahora a Pedro, nosotros nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pedro nos habla en segunda de Pedro. Dios es bueno y es maravilloso. Y yo quiero tomar como base esto. Vamos a ir al capítulo 1, verso 19 y pensemos en lo que Pedro viene hablando. Dice Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro habla y dice que tenemos la palabra profética más segura. Pero él comienza el 2 y dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Cuando usted lee esta epístola, este capítulo 2 en particular, y lee Judas, se da cuenta que Judas se escribió con la mirada en lo que habló Pedro. Y aún Judas hace referencia y dice: recordemos las palabras de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que nos avisaron de que en el postrer tiempo habrían burladores. Pedro lo dice acá hablando de los profetas. Vemos que esta carta fue primero que la de Judas, y la de Judas se escribió mirando a esta carta. Era algo que pasaba en las iglesias y estaba comenzando a pasar. Nosotros lo vemos en este tiempo, y en este tiempo eso ha aumentado muchísimo. Y eso es lo más tremendo, y por eso es que Dios nos llama a nosotros a hacer un trabajo más esforzado. Porque realmente las almas, como Jesús lo dijo, van por la puerta ancha y van corriendo a la perdición. ¿Por qué? Porque están escuchando, quieren oír, como dice Pablo a Timoteo. Quieren oír, pero se amontonan maestros hablándoles conforme a sus deseos, a lo que ellos quieren hacer. Por eso vemos muchos predicadores que lo que hablan es de que consiga uno las cosas terrenales, que Dios vino a bendecirnos, que Dios quiere prosperarnos económicamente, que Dios quiere, y su énfasis en la enseñanza es este. Sabemos que Jesús le dijo a Pedro: no hay uno que haya perdido, dejado estas cosas por mí, que no reciba 100 veces más en esta vida. Ciertamente. Pero no es nuestra enseñanza, porque Jesús nos enseñó cuál es nuestra enseñanza. ¿Cuál es nuestra enseñanza? El reino de Dios y su justicia. Lo demás, Él lo trae. Y esa es la diferencia nuestra. Sí. Nosotros tenemos una relación con Él y le pedimos de acuerdo a nuestras necesidades. Claro, pues tenemos una relación con el Señor. Es evidente. Pero ¿qué nos lleva a una relación con Él? La enseñanza. Que Pablo le dice a Timoteo que permanezca en estas cosas. A veces nosotros pensamos que es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Por eso son las luchas y por eso son las batallas. La batalla es por la doctrina. La lucha es por la doctrina. Tan sencillo como esto. A veces nosotros pensamos que esas cosas que vivió Jeremías, que esas cosas que vivieron los profetas antiguos fueron cualquier cosa, no. Dios los envió en medio de personas a decirle su pecado, a declararle su pecado y a decirle lo que Dios quería. Terminaban apedreados. Jeremías, podemos ver en Jeremías todo lo que él pasó. Lo mandaban a meter preso, lo mandaban a encadenar, a golpear. Tremendo, por decir lo que Dios quería decir. Ahora en este tiempo hay falsos maestros que vienen e introducen sus herejías en medio de la iglesia. Y no hay una iglesia despierta, como dice Pablo a los Corintios, no hay ni siquiera entre ustedes uno que pueda juzgar. Y es tremendo. Pablo ya hablaba a los tesalonicenses y hablaba de que este espíritu se manifestaría libremente cuando fuera quitado aquel que lo impedía.
ciertamente eran los apóstoles los que impedían eso. Cuando fuesen quitados, se manifestaría libremente ese espíritu que ha reinado en los impíos y está cada día dañando y dañando las cosas del Señor, dañando la fe. ¿Por qué? Porque no hay un pueblo de Cristo que se levante a enseñar la doctrina, a pelear por la doctrina, a batallar por la doctrina, a ordenarse en la doctrina. A veces pensamos que todas estas cosas son tonterías, ¿no? Y hay personas que usted la ve y tienen años con lo mismo, ignorando lo importante de esto, ignorando lo importante de que la obra corra en medio de este tiempo. Son almas, no estamos hablando de 1 kilo de harina pan, no estamos hablando de un viaje a Disney, no, estamos hablando de almas, personas que van al infierno porque no tienen a Cristo en ellos. Porque no hay una iglesia que les hable de Jesucristo. Jesús lo dijo claramente: el que cree en mí, para creer en Él hay que poder enseñar sus palabras, no lo que otros enseñan por ahí, que es lo que yo le da la gana, lo que Jesús enseñó. ¿Cómo creerán? Dice el apóstol Pablo. Vamos a ir allá, a Romanos 10. Romanos 10. Dice el apóstol Pablo en el versículo 14. Dios es bueno y es maravilloso. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias. Dice Pablo: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les hable el mensaje? Y esto cualquiera puede notarlo ligeramente. Ay, no, ya todos saben que Jesús es el Hijo de Dios, y uno le dice: ¿quieres recibir a Jesús? Pero es que eso no es lo que originalmente hacía la iglesia. La iglesia hacía discípulos enseñándoles las cosas que Jesús había mandado. Y cuando le enseñaban esas cosas, le preguntaban: ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Y podían entrar a la salvación. No era una cuestión de que creen: yo sé cuál es Jesús, el Hijo de Dios. No. O sea, cuando Pablo dice: ¿cómo invocarán en aquel que no han creído? Jesús dijo: el que cree en mí y en mis palabras. Pues es que a veces se nos olvidan las cosas como Él las dijo y queremos ponerlas como a veces nos las dicen. No. Para creer en Él hay que creer en sus palabras. Para invocar a Jesús hay que saber a qué Jesús invocamos, porque hay muchos Jesús, pero hay solo un Señor salva, que es el Jesús que está en el cielo. Solamente uno, Él. Y lo identificamos por la obra que Él hizo. Su obra, sus palabras. Sus palabras. Por eso Él dijo que nos perseguirían por causa de su nombre, sus palabras, lo que Él dijo, su carácter, lo que Él es, lo que Él enseña. Cuando Pablo dice: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo alguien va a invocar a Jesús si en realidad no sabe lo que Jesús enseña? Imposible que lo invoque, porque es lo que los invocan de veras. O sea, tiene que ser algo real, tiene que ser el Jesús de la Biblia. Por eso Jesús en Mateo 24 dice: y este evangelio del reino será predicado para testimonio a todas las naciones y vendrá el fin. ¿Cuál es el evangelio del reino? El que Él enseñó. No cualquier evangelio, el que Él enseñó. Donde Él claramente se evidencia como el gran yo soy. Donde Él claramente se evidencia como el que iba a venir. ¿Se ve? Donde claramente Él dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Donde Él dice que Él es el buen pastor. Donde Él dice que
Él es el Señor nuestro Dios, donde Él dice que Él es el Padre. El único evangelio que hay. Entonces, ¿cómo alguien podrá invocar a Jesús si no ha creído en Él? Entonces dice Pablo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pablo quiere enseñarnos claramente que tenemos que hablar el mensaje. Pablo dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? No es cualquier mensaje, hermano. Es este evangelio. Este evangelio. Por eso dice Pablo lo que dijo Isaías. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermoso es el modo de caminar de aquellos que traen el mensaje. ¿Por qué? Porque vienen en lo que Dios dice. Vienen y traen lo que Dios enseña. ¡Qué bendición! Y acá es donde está el meollo. Porque Jesús dice, mirad que no seáis engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido. Impresionante. La apostasía. Y bueno, y Pedro nos está hablando de eso allí en segunda de Pedro. Y Pedro está diciendo, ya lo que dice esto. Voy a leer nuevamente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Nota esto. Introducirán herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Vamos a tratar de identificar los rasgos de estas personas que decía Pedro que iban a haber también en la iglesia, como hubieron en Israel falsos profetas. Eso es lo que nos está enseñando Pedro. Se dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros en la iglesia. Él dice que introducirán herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató. Ya eso lo entendimos ahorita. ¿Cómo negamos a Jesús? Negando sus palabras, negando la verdadera enseñanza por una herejía que es destructora. Ellos iban a introducir su enseñanza para negar al Señor que los rescató, que es la verdadera enseñanza, el Evangelio de Jesús. Los negamos cuando negamos sus palabras. Allí los negamos. Sí. Dice en el 2, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Por qué disoluciones? Porque eso es algo que debilita el mensaje, lo que es falso. Debilita el mensaje. Entonces, muchos seguirán esa enseñanza y al seguirla muchos, el camino que es de la verdad, por eso muchos será blasfemado. Se hablará mal del camino de la verdad. ¿Se ve lo que está diciendo Pedro? Se mira esto. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, estas personas también fingen, no solamente traen herejías que destruyen, sino que fingen. Fingen. Es una cuestión impresionante. O sea, no es cualquier cosa. Cuando alguien finge, está haciendo algo malo a sabiendas, ¿cierto? Es así. Tan sencillo como eso. Alguien que finge es alguien peligroso. Eso es terrible. Entonces, mira esto. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, ya va. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad
para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Sí, Pedro viene hablando de estas personas y Pedro se para a decir, yo quiero compararlo con lo que dice Judas. Judas dice que después el Señor de haber sacado al pueblo, en el versículo 5 de Judas, dice Judas, mas quiero recordaros, ya que una vez los habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Qué nos quiere enseñar aquí Pedro? Que estos falsos maestros y estos falsos profetas no son el producto de algo externo, sino de algo interno. No es el producto de algo que viene de afuera, no, es algo que sale de adentro. ¿Se está viendo? Personas que no soportan la verdadera doctrina, no la soportan. Por eso dice Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera, Dios es bueno y es maravilloso. Él dice, en 2 de Timoteo 4, dice en el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Se está viendo? No soportarán la verdadera doctrina. ¿Se está viendo? ¿Dónde se ve eso que no soportan la buena doctrina? Evidentemente en la iglesia. No soportan algunos la verdadera doctrina. ¿Por qué? Porque su corazón ha sido seducido hacia otro lado. Y cuando ven la verdadera doctrina no la resisten. ¿Por qué? Dice Coelé, porque son como aguijones, como clavos hincados, que al creyente lo compungen y lo llevan al arrepentimiento. Pero a los impíos ya les molesto que le reconvengan, dice Salomón. ¿Se ve? Ya les molesto. ¿Por qué? Porque han dejado el camino, ya lo han dejado. Entonces ya les molesto que los quieran volver a meter al camino. ¿De dónde viene esto? De adentro. Por eso Judas dice, sepamos que Dios, después de haber sacado al pueblo de allá de Israel de Egipto, a los que no creyeron los dejó tendidos en el desierto. Dijo Pablo que quedaron postrados en el desierto. Postrados. Tirados en el desierto. ¿Quién los dejó tirados en el desierto? Es sencillo, el Señor. El Señor. Cayeron delante de Él. ¿Por qué cayeron delante de Él? Porque sus palabras no las recibieron. Tan sencillo como esto. Y es el gran detallazo. Porque cuando Pablo dice que nada podemos contra la verdad sino por la verdad, es porque la verdad es como dice Juan en el Apocalipsis. Va adelante ese verbo y los ejércitos celestiales le siguen. No podemos nada contra ella. Ella se va a manifestar y se va a glorificar porque es la palabra del Dios viviente. Y ella sostiene todo lo que es la creación. Y son cosas que son delante de nosotros una realidad. Pero porque hay personas que se desvían hacia el otro lado. Bueno, porque empiezan a escuchar suaves palabras. Y como dije hace un momento, con las suaves palabras se nos presenta a nosotros como que si fuera algo bueno, ¿cierto? ¿Cierto? Se nos presenta algo bueno. Hace un momento estaba viendo una partecita de una película y a la hija de
bueno, el protagonista, la hija se la violaron. Y la violaron porque empezó a contactar por internet allí y estaba conociendo a una persona por internet. Y son personas que ya programan tienen sus estrategias. Y bueno, la contactaron y esto, y ella está enamorada ahora del hombre porque le habla bonito, le escribe bonito y esto. Pero el tipo tiene tremendo expediente que ya lleva una cantidad de personas que ha violado así. Tremendo. Con suaves palabras, de una manera bonita. Y son cosas. La palabra nos está enseñando que ellos lo hacen con palabras fingidas. Fingidas. Pablo dice, por la hipocresía de hombres mentirosos. Mentirosos. ¿Se ve? Nos están hablando ya que son personas que lo hacen por hacerlo, porque quieren, porque les es negocio, dice Pablo a Timoteo, toman la piedad como una fuente de ganancia. Como yo dije día atrás, uno es del Señor, uno sabe que uno es del Señor. Si uno es ladrón, uno sabe que uno es ladrón. Si uno es esto, uno sabe que uno es eso. Uno sabe porque uno no se va a engañar a uno mismo, ¿cierto? Uno lo sabe. Uno sabe quién es uno en Cristo. Uno lo sabe. Tan sencillo como eso. Es así. Pablo habla a los romanos y él dice, hago lo que no quiero. O sea, él sabía quién era. Él sabía quién era, aún reconociendo que estaba haciendo algo que no quería. Porque nuestra conciencia nos da testimonio en el Espíritu Santo. Nos da testimonio a nosotros. Ciertamente. Porque mayor que nosotros es Dios. Nos da testimonio nuestra conciencia de que somos de Él. ¿Sí? Estos hombres lo hacen a sabiendas. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo tú vas a saber si ellos lo hacen a sabiendas o no? Tú no puedes conocer a alguien por sus frutos viéndolo en la televisión. No puedes. ¿Se ve? No puedes. Porque te pueden presentar cualquier cara de él. ¿Es o no es? Es difícil conocer a alguien así por sus frutos. Más aún cuando nos cuentan algo malo de alguien por la televisión, no podemos tampoco creerlo porque sí, porque no sabemos si en realidad eso es verdadero o es falso. Es algo tan tremendo. ¿Sí? ¿Cómo sabemos nosotros si alguien es o no es de Cristo? Por la doctrina. Por la doctrina. Leímos hace un momento que Pablo dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6. Por eso digo, lo acabamos de leer ahorita. Y Pablo dice, nota esto, porque es importante, hermano. El Señor por algo nos está hablando de esto. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la devoción a Dios. Es importante, aquí dice a la piedad, pero yo estoy traduciéndole para que vean lo que en realidad nos quiere mostrar el Espíritu Santo. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y Pablo parte a decirle a Timoteo lo que es gran ganancia para él. La devoción a Dios estando contento. Es tremendo. Ser devoto a Dios estando de contento, dice Pablo. O sea, la piedad acompañada de contentamiento. Es tremendo lo que dice Pablo. Pero Pablo nos está descubriendo aquí a estos falsos profetas. Si alguno enseña otra cosa, tan sencillo como eso. Si alguno enseña otra cosa, pero es una realidad que para muchos no saben distinguir qué es otra cosa.
Por eso dice Pablo a los romanos, engañan el corazón de los ingenuos. Con suaves y palabras y lisonjas, engañan el corazón de los ingenuos. En Romanos 16, lo leímos hace un momento. Ellos no engañan a cualquiera. Porque los hebreos que están en Hechos 17, ellos dicen que ellos escuchaban a Pablo y miraban para ver si esas cosas eran verdad. Sencillo. Vamos a ver si es verdad lo que tú dices, Pablo. Hemos escuchado cosas de ti, que eres tremendo y que majestuosidades, milagros, cosas suceden, pero nosotros con el mensaje somos celosos, Pablo. Somos más atentos y escuchamos con toda solicitud, pero vemos si estas cosas son así. Así eran los de Berea. Escuchaban con atención, así somos los creyentes. Pero miramos. Sí, pastor, usted todo me ha pastoreado. Sí, pero yo siempre voy a ver. Porque el primero para nosotros es Jesús. La palabra tiene el primer lugar. Y siempre vamos a voltearlo a Él. Nuestros pensamientos los llevamos a la obediencia a Cristo, a la palabra. Sencillo. Porque es la enseñanza, sus palabras. Dice Pablo que no se conforma, que no se adecúa, no es de conformarse. Me conformo con lo que Jesús dijo. Aunque suena bien, no es eso lo que Pablo está diciendo. Quien no se adecúa a lo que Jesús habló. Quien no se adecúa. ¿Por qué? Porque Pablo lo que quiere decir que toda la enseñanza que Jesús habló, lo que nos llevaba era a ser devotos delante de Dios. Conforme a la piedad, se adecúa a ser devotos a Dios. ¿Sí? ¿Cómo nosotros reconocemos a estas personas? Fácil, si alguno enseña otra cosa. Y hay gente enseñando otras cosas, sí, mucha gente. Hay mucha gente enseñando otras cosas. Por eso, mira, estas cosas son difíciles. Y cuando pasan, a las personas piensan que uno de los pastores le es fácil hacer estas cosas. No, no es fácil. Y cuando uno las va a hacer, uno se agarra duro del Señor, porque uno es temeroso. Pero uno sabe que eso es lo único que puede salvar a un alma. Lo único. La enseñanza bíblica. ¿Se ve? La instrucción bíblica. ¿Qué es instruir? Instruir es educar a alguien. Tú a un niño lo vas a educar y no basta. A veces pensamos, decía yo días atrás a ella, que no quitarle las cosas a los niños para que ellos no la agarren, porque entonces uno va a tener que esconder las cosas para que ellos no la agarren. Hay que enseñarlos a no agarrar las cosas. ¿Se ve? Porque educar no es simplemente decirlo una vez y ya lo eduqué. No, porque vemos que después vuelven y lo hacen. Entonces hay que estar constantemente. Ay, es tedioso, lleva tiempo, hay que tener paciencia. Sí, es así. Porque al igual cuando uno los suena a ellos, a uno le duele. Yo le doy una nalgadita y me duele más a mí que a él. Un rato largo. Pero tengo que aplicar disciplina. ¿Por qué? Porque la palabra me dice que la aplique. Si no, no lo amo, me dice el Señor. Pero si lo hago, aun cuando fuere grande, no se apartará del camino. Es la instrucción de Dios. ¿Sí? Toda esta enseñanza nos mantiene seguros, dice Pedro, porque es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. No es que yo estoy pendiente de lo que leo aquí, no. Estamos atentos a ella de acuerdo a las circunstancias que tenemos que atender en esta vida, que tenemos que enfrentar, a las cosas que tenemos que realizar. Tenemos en cuenta a Dios, estamos atentos a lo que ella dice, a lo que ella nos dictamina. Porque a veces leemos y no podemos saber la Biblia al revés y al derecho. Pero si no la aplicamos a la manera de vivir, somos peores que los impíos. Porque más vale es no conocerlo que conociéndolo apartarse de lo que se mandó, del santo mandamiento. Sencillo. Más vale no haberlo conocido. Entonces, si no aplicamos esto, tenemos problemas. Sí. A veces nos cuesta. A veces es difícil. Porque cuando usted reprende a alguien, ahí mismito salen las palabras, es que no debió haber sido así.
Ay, mire, y me dio cosas y esto. Pero, ¿qué dice el mensaje? ¿Cuál es nuestra regla? Aquí está nuestra regla. Pablo aún manda a Tito, después de eso que le estaba leyendo hace un momento, que algunos enseñan en las casas cosas que no convienen por ganancia deshonesta. Y Pablo después le dice a Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Tremendo. ¿Cómo los mandó a reprender? Duramente. Tanto a él como a Timoteo, Pablo le dijo, ninguno te menosprecie, habla con autoridad. Porque esa es la doctrina. Amén. Esa es la enseñanza. Esa es la enseñanza. Y son cosas, a veces nos cuesta entender esto. Y no va a ser de otra manera porque es así que Jesús lo enseñó. Entonces, ¿dónde está el amor allí? No en las suaves palabras, en el cuidado que se tiene de las almas. En el cuidado que se tiene de las almas. Y esta es la diferencia. Jesús tenía tanto amor que sabía que por lo que él les iba a hablar a las personas lo iban a matar. Pero aún así no dejó de hacerlo porque necesitamos esa palabra para poder vivir. Sin esa palabra no podemos vivir. A veces nos cuesta entender esto. No es fácil. El apóstol Pablo, y no solamente Pablo, Jeremías, ellos vivieron lo que es esto. Vivieron lo que es esto. ¿Por qué? Porque les tocó hacerlo. Les tocó hacerlo. ¿Y por qué hay falsos maestros? Porque no quieren, dice Pablo, no quieren padecer por causa de la cruz de Cristo. No quieren padecer. Así es sencillo. ¿Por qué padecemos por causa de la palabra? No es por decir que Jesús es Dios. No. Por eso nadie padece. Por confrontar con el mensaje. Porque Juan, cuando tuvo problemas con Herodes, fue porque lo confrontó con el mensaje. ¿Se está viendo? Sencillo. Tú agarras y le dices a un testigo de Jehová, bueno, sí, ustedes predican por allá y yo por aquí, eso, y ustedes hablan sus cosas y nosotros lo de nosotros, y no tratamos de... Y no vas a tener problemas. Pero usted venga, mire, no venga acá, que usted está enseñando, porque usted está enseñando eso. Si la palabra de Dios dice esto, esto y esto y esto y esto, va a tener problemas con ella. ¿Se ve? Y eso fue lo que hizo Jesús, eso fue lo que hizo Pablo, eso era lo que hacía Jeremías. Por eso tuvieron problemas. Porque dice Pedro que entre ellos hubo falsos profetas, como habla entre nosotros, falsos maestros, que introducirán herejía. ¿Y quiénes impiden que las herejías se introduzcan? Nosotros. Judas escribió exhortando a que contendiéramos por la fe. Eso escribe Judas. ¿Quiénes contienden por la fe? Nosotros, la iglesia. Somos los que contendemos por la fe, por la enseñanza, por la doctrina. Vamos a esperar que contienda quién. Vamos a estar mirándonos allí a la cara y diciendo, no, es que este se ve que es verdadero. Muchos parecen que son verdaderos y vienen y estafan a la gente. Yo recuerdo un señor que vivía en el bloque, que cuando después de un tiempo más cercano, ya muchos lo conocían, pero antes de que él fuese así conocido en el bloque, ya él vivía allí, pero pocos sabían que vivía allí y llegaba siempre enflusado y estaba viviendo nuevo allí y era tremendo ladrón, tremendo atracador, pero llegaba enflusado y nadie lo sabía. La gente lo veía enflusado y coño, buenas noches, ¿no? Y era tremendo ladrón. ¿Por
Porque la apariencia es engañosa. Por eso Jesús dijo, ellos vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces no es que ellos son mitad oveja y mitad lobos rapaces, no, son lobos rapaces, pero se visten de ovejas. Ellos entraron encubiertamente, o sea, ellos estaban allí en la iglesia aparentando ser creyentes, pero eran personas que tenían enseñanzas destructivas. Tenían doctrinas que llevaban a las ovejas a perderse. Por eso Pedro, mira, Pedro cuando continúa hablando aquí, donde estábamos leyendo ahí en segunda de Pedro, en el versículo 18 dice del capítulo 2, dice el apóstol Pedro, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algo es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cieno. Judas lo dice con otras palabras: 2 veces muertos. 2 veces muertos. Tremendo. Y es una cuestión que no es cualquier cosa. Porque ellos son 2 veces muertos, pero ellos nada más no, los que le escuchan también. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate tú de la enseñanza, de lo que enseña, porque te salvarás tú y los que te oyeren. Es así. Nosotros tenemos la naturaleza de Adán. Nosotros queremos siempre, estar comiendo lo mejor, ¿no? Tener las cosas mejores, sentirnos de la mejor manera, trabajar lo menos posible. Tenemos la naturaleza de Adán. Sencillo, son cosas que la Biblia nos enseña que son concupiscencias, deseos desordenados que están en nuestra naturaleza humana. Es una realidad. Sí. Por eso dice en el 18, Pedro, pues hablando palabras infadas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne, y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Ellos seducen a las personas con esas cosas de las cuales ya uno ha huido. ¿Se ve? Es tremendo. Pero ¿de qué manera ellos seducen a las personas? Por eso es que muchos ingenuos, dice Pablo, que ellos los engañan porque son ingenuos, con suaves palabras y lisonjas, porque las meten con textos. ¿Se ve? Ellos buscan un texto y te meten eso, ras. Pero cuando hay allí alguien como de Berea, dice, no, espérate, ya va. Yo soy un obrero aprobado, mira, tú dices esto, pero tú te lo estás sacando de contexto, tú lo dices por esto y te lo voy a confirmar. Aquí dicen este libro y aquí dicen este libro y aquí dicen este libro. Esta es la verdad. Hay una diferencia. Estamos firmes en estas cosas y no podemos ser seducidos, no podemos ser movidos. Es así. Pero a veces pensamos que es cualquier cosa. Pensamos que simplemente por haber leído podemos permanecer firmes. No. Hay que estar constante. Por eso Pablo le dice a Timoteo que se ocupe en la lectura. Ocúpate en la lectura. ¿Por qué? Porque estamos siempre ocupados en la palabra. Es así. Siempre. Por eso yo le doy gracias al Señor por esas aplicaciones que por lo menos en Android hay de la Biblia.
que tú puedes ver la Biblia ahí, tienen como 10, 11 versiones hay, y buscas el texto en paralelo y puedes tú, de repente en un momento complicado, puedes ver algo que es una bendición, porque nos hace falta con situaciones que vemos, que escuchamos, porque estamos siempre expuestos a esta lucha. Y la palabra nos dice que estemos preparados para presentar defensa. La pregunta es cuánto estamos preparados para presentar defensa. ¿Cuándo estamos preparados? Pedro lo dice, lo leí días atrás, ¿no? Eso fue en Primera de Pedro 3, está. Lo leímos en estos días. El versículo 15, él dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Tremendo lo que dice Pedro. Ante todo aquel que os demande razón. Es importante. Miren, nosotros nos podemos desviar un poquito. Nosotros nos podemos de repente quedar un poquito estancados. Pero nosotros no nos podemos permitir, hermano, sentarnos, reposarnos en el error. No podemos. Nosotros no podemos estar en sillas de escarnecedores. Eso es estar quieto allí. No, Señor. No podemos, porque nosotros somos de la verdad. Y los que somos de la verdad, permanecemos en la verdad. No salimos de la verdad, no podemos ir al error. Así es sencillo. A Timoteo se le estaba apagando el fuego, gloria a Dios, porque avivó el fuego nuevamente y se levantó. Y Timoteo servía, dice Pablo, que no tenía ninguno como a él. Timoteo, Marcos. Oye, se empezó a desviar y por allá se apartó de Pablo y Bernabé. Pero dice Pablo a Timoteo en su segunda epístola, tráemelo porque me es útil para el ministerio. Marco había retomado. ¿Por qué? Porque cuando somos gente de Dios, hermano, el error no nos puede arrastrar. Porque la palabra, como nuestro Señor nos lo dice, es espíritu y es vida. Esa palabra se hace vida en nosotros. Se hace vida. Y está en nosotros el defenderla, el vivirla, el hacerla, el publicarla, el reconocerla. Está en nosotros. Así es sencillo. No es cualquier cosa la vida de fe. Claro que no es cualquier cosa, pero a eso hemos sido llamados. Es así, por allí andan muchos que Asán nos lo describe que están como en un tobogán. Van al infierno y están tranquilos. Dios los puso en esos deslizaderos. Le van a dar cuenta al final al Señor. Él sabe por qué, Él conoce los corazones. Él los conoce todos. Pero Jesús a nosotros escogió pisarnos, sacarnos lo de adentro para hacer de nosotros una vid verdadera para Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso dice Pedro, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Es necesario. Nosotros tenemos que tener esta palabra verdadera en nosotros, exhortándonos, reprendiéndonos, instruyéndonos, redarguyéndonos, llevándonos a la voluntad del Señor, enseñándonos que debemos de ser tenidos por dignos de permanecer en pie delante de Él. Vamos a ir a Primera de Timoteo, ahí en el 4. Mira esto, en el versículo 9, dice Pablo de esta manera, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Esto es lo que le dije hace un momento. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo dice que esta palabra es digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Qué decía Pablo? Trabajamos y sufrimos oprobios por esto, ¿cierto?
Y son cosas, mira, cuando Pablo dice a los Efesios que nuestra lucha no es contra carne, nosotros tenemos que entender esto, hermano. Porque a veces pensamos nosotros que las luchas nos van a venir en situaciones directas, que las vamos a ver de frente, situaciones terrenales, pero ignoramos que la lucha es a diario, con muchas situaciones, para sesgarnos de la verdadera voluntad de Dios. A veces nosotros pensamos que el Señor abrió una puerta, ay, gloria a Dios porque el Señor abrió la puerta, pero nos olvidamos que Pablo nos enseñó qué pasa cuando se abren las puertas. Muchos son los adversarios. Entonces nosotros los adversarios los vemos como que, ay, cuando vaya allá, me va a pasar, me van a estorbar, Señor, está conmigo allá. Pero ignoramos que esos adversarios empiezan a trabajar desde el mismo momento que se abre la puerta, con situaciones, con cosas. Empiezan a tratar de meter cosas para desviarlo a uno de lo que Dios está diciendo para hacer. ¿Se ve? Sí. Por eso es que es importante uno estar mirando a la enseñanza. Porque cuando nosotros miramos a la enseñanza, la palabra va a encauzar lo que Dios dice. ¿Se ve? Si alguien va a estorbar en el propósito que Dios dice, la palabra va a encauzar a que esa persona no estorbe. O la palabra lo va a sacar o lo va a meter, lo va a corregir X. Pero la enseñanza va a hacer lo que es necesario que se haga para que eso suceda. No es otra cosa. La palabra, dice Pablo, que la suministración del Espíritu, la oración, esto resulte en mi liberación. ¿Se ve? O sea, ¿por qué? Porque la enseñanza, lo que hablamos, es lo que va haciendo lo que Dios tiene. Dios dijo y fue creado. ¿Se ve? La batalla no es nuestra, es del Espíritu. Pero el Espíritu la pelea ¿con qué? Con su palabra. ¿Se ve? Con su palabra. Y a veces nosotros pensamos que esa batalla siempre está allá. Y a veces está acá. Porque Balaam no podía maldecir al pueblo. Porque Dios dijo, no lo vas a maldecir porque es bendito. Es bendito. Sencillo. Entonces, ¿qué hizo Balaam? Enseñó al pueblo a fornicar contra Dios. O sea, ¿quiénes se maldecían ellos mismos? El pueblo. ¿Se ve? Dios no los maldecía, pero ellos mismos se maldecían. O sea, que la batalla muchas veces está es en nosotros mismos, alrededor nuestro. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en las cosas del Señor, si nosotros queremos realmente edificar algo firme en el Señor, la palabra nos dice que el que escucha mi palabra y las hace, yo os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar su casa fundamentó el cimiento en la roca. Lo puso allí en la roca. Y bueno, vino lo que sea, pero no se lo pudo llevar porque estaba fundada en la roca. Sencillo, en sus palabras. En sus palabras. Porque la que quiebra es la palabra. La que quiebra no somos nosotros. La que quiebra es la palabra. La que da la victoria es la palabra. Sí, a veces tenemos esto, no, si es la palabra, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué tantos problemas con la corrección, con la instrucción, con el redarguir, con la exhortación? Sí, eso es la palabra. ¿Se ve? Predica, reprende, redarguye. ¿Con qué? Con toda enseñanza. Amén. Con toda enseñanza. Doctrina, enseñanza. ¿Por qué? Porque es la palabra la que hace todo aquello. Es así. Yo veo a Pablo escribiendo a los Corintios y diciéndole que había unos en la carne, otros que decían de él esto y otros. Y Pablo decía, ¿quieren que yo vaya con espíritu de mansedumbre o quieren que vaya yo con vara?
¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Pablo simplemente estaba diciendo, yo estoy viendo lo que hay. Si cuando yo llegue alguno no se ha arrepentido, yo voy a hablar. ¿Se ve? Y son las cosas. Son las cosas. Él le dijo a este mismo Corintio, quieren una prueba de que el Señor es el que habla en mí, que no es débil, sino es que es poderoso en ustedes. Porque es la palabra, es la enseñanza. Es lo que Dios nos da, lo que trae el poder de Dios. Porque Dios habla claro. Ante Él estamos desnudos. Conoce cada intención de nuestro corazón. Nos conoce. Cuando Dios nos corrige, nos reprende, nos enseña, nos instruye, es porque no quiere que perezcamos con este mundo que va a perecer. Dice el apóstol Pedro que va a ser reservado para el fuego eterno. Él habla de estos hombres y él dice que ellos ignoran voluntariamente que este mundo fue hecho por la palabra. Y por esa misma palabra ha sido reservado para el fuego eterno. Tremendo. O sea, la palabra los hizo y ella misma lo tiene allí reservados para el fuego eterno, porque es lo que dice Dios. Se ve, Dios dijo y fue hecho. Y ahora Dios dijo que así se va a acabar y así va a ser. ¿Se está viendo lo que quiere enseñarnos Pedro? Es la enseñanza, porque esto se basa en enseñanzas. Los profetas iban y enseñaban al pueblo lo que Dios quería que se les enseñase. Y unos no recibían. Judas dice de estos hombres, dice Judas, que cayeron en el error de Caín, en el lucro de Balán, que se fue para el error por lucrarse, y en la contradicción de Coré. ¿Quién era Caín? Dios le dijo, bueno, tú eres más fuerte que tu hermano y bueno, tú te vas a enseñorear sobre él, pero ya eso depende de ti. Prácticamente Dios le dijo, la vida de él está en tus manos. Pero Caín se sesgó hacia allá porque le tenía envidia a su hermano. Lo mató por envidia. ¿Cierto? Balán, Dios le dijo, no maldigas a este pueblo porque este pueblo es bendito. Pero el rey Balac le estaba ofreciendo riqueza y muchos dones y lo iba a engrandecer si él decía lo que él quería que dijera. Y por eso él se fue con Balac. Caín, Moisés era el que enseñaba porque Dios lo había puesto a enseñar y no le gustó, no se agradó. Él decía que todos eran santos porque todos eran pueblo de Dios y todos ellos eran tribu de Leví, ellos también eran sacerdotes. ¿Qué pasó con Coré? Dios abrió la tierra y se lo tragó, pero antes de hacerlo, Dios le demostró que él había escogido a Aarón. Lo había escogido para que fuese el sacerdote y no a él. Es tremendo. O sea, nosotros tenemos que entender esto que Dios quiere enseñarnos. No es como nosotros preparamos las cosas, no es como nosotros lo entendemos, es como Él lo preparó, es como Él lo quiso, es como Él lo enseña. ¿Se ve? Si alguno enseña otra cosa, ¿por qué otra cosa? Porque hay una cosa establecida. Cuando yo digo otra cosa es porque ya hay algo establecido. Pablo dice a los Gálatas, en Gálatas 1, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. El versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es tremendo lo que dice Pablo. O sea, ¿por qué? Porque no hay otro evangelio. Este es el único. Te dice, ¿por qué Pablo le dice a Tito, el que persiste en pecar, deséchalo? Porque ya Jesús había enseñado. Jesús había enseñado. ¿Y dónde está ese persiste? Bueno, ponlo con uno, si escuchare, ponlo con el otro, si no escuchare, ponlo con el otro, y si no, tenlo por gentil y publicano. O sea, si persiste, ¿se ve? Ellos entienden el lenguaje. O sea, no es algo diferente, es lo mismo. La misma enseñanza que Jesús dio, ellos la aplicaron. Y así como a Jesús lo mataron,
a ellos también los mataron. Sencillo. Porque el problema es con el evangelio. El Señor, recuerdo que días atrás me dijo que quería que hablara allá arriba, que pusiera la obra allá arriba. Yo no sé con ustedes, pero conmigo muchísima gente aquí cambió. Muchísimo. ¿Por qué? Porque es lo que hablamos. Lo que hablamos. Y yo no cambio el mensaje. Yo mantengo el mensaje. Porque aquí no se trata de que yo voy a traer una nueva revelación, no. Tenemos la palabra profética más seguro. No es de una interpretación privada, sino que los que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. Sí. Son cosas que no podemos nosotros venir ahora a decir, no, pero es ahora en este tiempo, como algunos quieren enseñar. No, pero es que ahora uno tiene que adaptarse a los tiempos. No. La doctrina dice que los tiempos pasarán, pero la palabra permanecerá. Permanecerá es que ella no cambia, ella es la misma. ¿Se ve? Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Jesucristo, el Logos, la palabra, es el mismo, no cambia, no varía. Y son cosas. ¿Por qué es tan importante esto? Dios lo dice. En el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea, desde el principio Dios tenía su palabra allí. Por Él todas las cosas fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese existido. La palabra. La palabra. ¿Cuál es el problema con esto? Dios lo dice. Moisés, no es con ustedes. Ellos no quieren escucharme a mí. No quieren escuchar la palabra. Pablo se lo dice a Timoteo. No sufrirán la sana doctrina. Las sanas palabras de Jesucristo, se lo dice más adelante. El que no se adecúa a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo está envanecido. ¿Por qué? Porque todo el problema es con el Señor. Y es el problema de la humanidad. No crea usted, la humanidad completa desde Adán. Porque Dios le dijo a Adán, comerás de todos los árboles menos de ese. Puedes comer de aquel, menos de ese. De ese árbol no comerás. Dios le dio a Adán un mandato y no lo quiso obedecer. ¿Se ve? Sí. Así somos, esa es nuestra naturaleza. Por eso es que nosotros tenemos que escapar con la enseñanza. Por eso esto es lo importante de la enseñanza, porque la enseñanza nos salva. Nosotros somos salvos por la obediencia al evangelio, por la obediencia a la fe. Sencillo. Si usted no obedece a la palabra, usted no puede ser salvo. Y es muy fácil, no, pero es que yo leo la palabra y ya dice que el que la leyere, el que permaneciere. No, pero es que permanecer no es simplemente leer, estar en ella, andar en ella, escucharla a ella. Y Dios sabe, por eso Dios dice que el justo caerá 7 veces, pero se volverá a levantar, porque Dios sabe que vamos a tener dificultades en eso. Pero Dios está atento mirando nuestro corazón, porque dice que Él está sobre los justos, sus ojos están sobre los justos y está atento a todos nuestros caminos el Señor. Es tremendo. A todos los caminos del justo Él está atento, pendiente. ¿Por qué? Porque está mirando cómo nos comportamos conforme a su palabra. Porque justo es el que mira la regla. Si Dios está pendiente del que miró la regla, a ver cuántas veces va a mirar la regla. Una regla es algo que nosotros utilizamos para medir, para ponerlo fácil. Y si usted dice, bueno, pero vamos a medir, pone la regla, y aquí, bueno, vamos a medir la regla. ¿Se ve?
Entonces cada situación de su vida usted va a medir para ver si hay esa cantidad de allí a allí. Sí, eso nos está dictando a nosotros que cada cosa en nuestra vida nosotros vamos a ver lo que Dios dice para ver cómo vamos a actuar allí. Esa es la diferencia. No es fácil. Cuando la iglesia pide de nuevo para predicar es porque lo necesitamos. Necesitamos de nuevo. Así de sencillo. Y uno que ha estado por allí hablando, uno sabe que la gente no quiere escuchar. No quieren escuchar al Señor. Pero ¿qué somos nosotros entonces? Es la pregunta. ¿No quieren escuchar? Yo sí quiero hablar. Yo sí quiero hablar. ¿Por qué? Porque Él me ha enviado a hablar. Y esa es la diferencia. Los que vamos a hablar somos nosotros, pero si queremos hacerlo. Y no vamos a hablar lo que nosotros queramos ni nos provoque, sino lo que Dios dice. O sea, que no cabe en nosotros, ay, pero es que esto ya yo lo hablé. No. Señor, ¿qué quieres que hable? Y Él va a poner la palabra. Pero cuando Él ponga la palabra, no es que, ay, pero esto, pero lo otro. No. Nosotros vamos a hablar lo que Él quiere decir. Porque Pablo muestra que él nada más pretendió saber a Cristo y a este crucificado, y ahí nació una iglesia. O sea, el poder no está basado en él, sino en Dios. Y esa es la diferencia. Por algo somos creyentes. Predicamos la palabra porque creemos. Por eso lo hacemos. Por eso nuestra manera de caminar cambia. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que predican las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Dios quiere reconciliarse con nosotros. Dice Isaías, estemos a cuenta. Amén. Estemos a cuenta. Y este es el mensaje. Lo que pasa es que los falsos profetas ponen a Jesús de una manera conveniente a lo que ellos buscan. No un Jesús que juzgue mucho, no un Jesús que corrija mucho, pero el Jesús de la Biblia es un Jesús que quiere vernos perfectos. Amén. Dice Apocalipsis, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Quién lo dice? Jesús. Jesús. Dice el Sermón del Monte de Mateo 5, dice el Señor, si te dan aquí, pones aquí. Todo el que te llama a pleito, usted perdónale. Si te quitan la franela, tú déjasela. Si te dicen vamos a la esquina, tú le dices vamos a la casa de más arriba. Cosas difíciles para nosotros, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Son difíciles o no son difíciles? Pero Jesús dejó de enseñarlas. No. Él nos dijo, en la ley se dice, si te dan, tú dale. Y si te cortan, usted corta, ojo por ojo, diente por diente. ¿Cierto? Pero ahora yo os digo, y esa es la diferencia. Es el sermón del monte. Ahora yo os digo, ¿qué nos dice él? Que llevemos eso. ¿Que es difícil? Sí, es difícil, pero es la enseñanza. Es la enseñanza, y si tú no luchas por eso, usted no va a poder estar parado delante del Señor. Tan sencillo como es. Y Dios sabe el esfuerzo que nosotros hacemos y la lucha que nosotros tenemos, Dios la sabe. Por eso Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Y son cosas. Porque no es que yo, porque no puedo hacer algo, yo voy a desviar la enseñanza. No, 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 Jesús pasó eso para que tú no lo pasaras. No. Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. ¿Enseñó eso el maestro o no lo enseñó? Y lo enseñó antes de él llevar la cruz, para que lo supiéramos con anticipación. ¿Se ve? Esto no lo enseñaron los hechos de los apóstoles, por decirlo así. No. Esto lo enseñó Jesús antes de llevar la cruz. Todo el que quiere seguirme,
tome su cruz cada día y sígame. Y él todavía no había llevado la cruz. Para que lo supiésemos que teníamos que hacerlo. Y esta es la diferencia. A veces queremos la papaya, pero no puede ser la papaya si estamos en la enseñanza. A veces queremos las cosas más fáciles. Sí, todos queremos las cosas más fáciles, pero Dios nos está hablando su palabra. ¿Se ve? Si es más compleja, si es la palabra de Dios. Es así. Si nosotros estamos en la iglesia se hacen las cosas como Dios dice, como dictamina su palabra. Si el pastor, no, pastor, pero eso no, la palabra no dice eso. Mostrémoslo, ¿cierto? Esa es la iglesia. Esa es la iglesia del Dios vivo. Es así, nadie tiene por qué refutar esas cosas porque es la palabra, ¿cierto? Y si alguien se equivoca, simplemente reconoce. No es esta la iglesia que nos predicaron a nosotros. No es la iglesia de la cual nos enseñaron. Pablo resistió cara a cara a Pedro porque era de condenar, ¿cierto? ¿Y quién era Pedro? Era una autoridad de la iglesia. ¿O no era así? ¿Ah? Pero era porque él estaba haciendo algo que no era correcto. Aquí está la palabra. Sencillo. Pero no podemos presentarnos en la casa del Señor delante de un hombre como Pablo, que estaba viendo al mismo Pedro haciendo cosas que eran de condenar y no le iba a decir nada. No, lo reprendió delante de todo. ¿Por qué? Porque era de condenar. Sencillo. Y son cosas que nosotros tenemos que aprender, porque es la doctrina, es la enseñanza. No es lo que el mundo te enseña. No, pero es que no es así porque... No es así porque ¿qué? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué enseña la palabra? Esto es lo que predicamos, esto es lo que hacemos. Si no puedes ajustarte a ella, ¿por qué la hablas? Si ni siquiera puedes ajustarte, porque no recibes lo que ella dice. Pedro, bueno, sí, estaba cojeando, simplemente me arrepiento y sigo adelante. Yo sé que Pedro se arrepintió. Que enseñan muchos eruditos hasta el día de hoy. Y hay muchas malas doctrinas con respecto a eso. Enseñaron que Pedro y Pablo siempre tenían conflictos. Yo digo, qué manera tan absurda de insultar a esos grandes hombres de Dios que tenían conflictos, sabiendo ellos y enseñando ellos que entre los hermanos no podían haber conflictos, ¿cierto? No deben haber conflictos entre los hermanos. Pablo tenía un conflicto con la actitud que tenía Pedro. No con Pedro, por eso él dijo, era de condenar. Y son cosas. O sea, que estaba diciendo Pablo, el Señor nos castiga para que no seamos condenados. ¿Se ve? Él nos castiga para que no seamos condenados con el mundo. Pablo enseñó eso a los Corintios, en 1 Corintios 11 está eso. Que el Señor nos castiga para que no seamos condenados con el mundo. Y como lo que Pedro estaba haciendo era para condenación, Pablo lo reprendió. ¿Se ve? Para librarlo. Dice Eliú, Job, escúchame, porque yo te quiero justificar. ¿Cómo Eliú iba a justificar a Job si Job lograba arrepentirse? Por eso Dios aparece. ¿Quién es aquel que oscurece el consejo sin entendimiento? Porque Job estaba rebelde. Y Dios intervino para que él pudiese arrepentirse. Y Job se arrepintió, ¿cierto? Delante del Señor. Y son cosas porque Job estaba rebelde. Todas las situaciones que le habían pasado, pero el Señor es muy bueno para con nosotros. Sabe librar él al justo y reservar al impío para ser condenado. Eso lo dice Pedro ahí mismo en esa segunda epístola. Y son cosas, hermano. Cuando Dios nos llama, Dios quiere que nosotros andemos por el camino recto. Pero ¿cuál es el camino?
Lo repetimos muchas veces. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús. La palabra, la enseñanza, la educación, la instrucción, el castigo, la reprensión. Eso es el camino. Jesús, la palabra. Sencillo. A veces nos cuesta, pero esa es la realidad. ¿Cómo queremos nosotros un evangelio? Que todo el mundo venga y esté contento y todos alejados de Dios. O que las personas vengan y se pongan a cuenta con Dios y esté lleno el lugar de la presencia de Dios. Pregunta. ¿Ah? ¿Cómo queremos nosotros? Esa es la gran pregunta. Si nosotros estamos acá para servir a Cristo. Y solamente hay una manera de servir a Cristo, con sus palabras. Cuando llegamos al Señor, ¿qué pensamos? Que éramos perfectos. Porque dice Pablo, no un neófito, no un nuevo. ¿Por qué? Porque necesitamos ser educados, instruidos, llevados a las cosas de Dios. Lo necesitamos. Y no va a pasar si no somos corregidos. Tan sencillo como es. Vamos a darle gracias al Señor. Solo alabaré.